Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes no olvidan, porque cuando se estudia es para contar la historia, recordar la historia y crear historia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita contar el número de empleados que ganan más de 300.000, entre 100.000 y 300.000 y menos de 100.000. Entonces, esto lo vemos en la línea 16 a 38 en la función ejecutar. Vamos a usar un registro centinela a partir de un código, o sea, mientras el código leído sea diferente a 000, vamos a leer un conjunto de datos. Entonces, en el ciclo while pedimos también al usuario que ingrese el salario. Y para saber entonces cuántos ganan menos de 300.000, entre 100.000 y 300.000 y menos de 100.000, simplemente usamos condicionales anidadas. Vemos entonces la sentencia condicional. Si el salario es mayor que 300.000, incrementamos el contador 1. Si no, si es mayor que 100.000, incrementamos el contador 2. Y si no, es porque es menos que 100.000, o sea, el contador 3 incrementará. Así entonces el contador 1 tendrá las personas, la cantidad de personas que ganan más de 300.000, el contador 2 las que ganan entre 100.000 y 300.000 y menos de 300.000, y el contador 3 los que ganan menos de 100.000. Cualquier condición que planteen a un enunciado usted lo puede solucionar usando sentencias condicionales. Y por último se muestra el resultado, línea 33. Le invitamos a visitar la tutoría contador rango de salario en Turbo C. Allí explicamos línea por línea más detalladamente esta función o este pequeño código. La sintaxis es similar, solo que en este caso se usa NSLog, propio del entorno de Objective-C. NSLog reemplaza fprint de Turbo C. Se usa el arroba antes de mostrar texto entre comillas, el resto es similar. Vemos entonces la estructura de todo este programa de 47 líneas. Esto permite programar orientado a objetos en Objective-C. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Entonces cualquier problema representa una clase. Imagine que usted está creando un sistema para base de datos y que necesite manejar información financiera. Entonces usted podrá crear una clase de cuenta bancaria. Esa clase de cuenta bancaria tenga como atributos el número de cuenta, el propietario de la cuenta, como atributo también por ir el saldo actual, entre otros. Y como comportamientos o funciones podrá tener entonces retornar el saldo, hacer un retiro, realizar una consignación, etcétera. Una vez esté lista la clase, lo que se hace es crear objetos de esa clase para poder usarla. Entonces si se crea 5 objetos de la clase cuenta bancaria, tendrá 5 cuentas diferentes. Cada objeto usará la misma clase, pero como tiene atributos diferentes, serán cuentas diferentes, objetos diferentes. De esa manera se reutiliza el código y se permite hacer programas flexibles, portables y de mejoramiento continuo. Esa es la magia entonces de la programación orientada a objetos. Para este caso creamos una clase llamada contador rango de salario. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz lo que se hace es definir la estructura del objeto. Aquí es donde se declaran los atributos y comportamientos del objeto. Recuerde que los comportamientos son las funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar la lógica de las funciones que fueron declaradas
en la interfaz. Bien, veamos entonces la interfaz entre las líneas 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase llamada contador rango salario, seguido de 2 puntos seguidos de la clase principal de Objective-C, que es NSObject. Aquí vamos a declarar las variables de instancia o atributos de esta clase contador rango salario. Las definimos entonces de tipo entero, código C1, C2, C3, los contadores. Y de tipo flotante o decimal, la variable salario. Este es un acumulador. Recuerde que las variables de instancia o atributos del objeto podrán ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Entonces es importante determinar qué variables pueden ser globales o cuáles pueden ser unas variables locales de una función. Una variable local que se declare como local solamente se usa en la función, no puede ser accedida desde otra función. En cambio, las variables globales o atributos pueden ser usadas o referenciadas desde cualquier método. Vamos ahora a definir las funciones de esta clase. Solamente en la línea 7 una función llamada ejecutar. Para declarar funciones, primero se indica el nivel de la función. Con menos indicamos que es un método de instancia, luego se declaran, o mejor, se indica el valor de retorno. Esta función no retorna datos, o sea que el retorno es vacío, void. Luego irá el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar no recibe parámetros. Los parámetros irán separados por 2 puntos y cada parámetro se compone de 2 puntos de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda entonces definido las funciones y atributos del objeto de la clase contador rango salario, o sea la interfaz. Vamos ahora a programar las funciones de la interfaz. Eso lo hacemos en la implementación. La implementación va entre las directivas @implementation y @end de las líneas 10 a 39. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. De ese modo se podrán programar los métodos que fueron declarados. En la implementación, líneas 11 a 15, vemos un método especial, init. Este método no es necesario declararlo. Este es el constructor por defecto de las clases de Objective-C. Init es invocado cuando se instancien objetos de esta clase. Lo vemos en la línea 43, que se invoca init luego de instanciar objetos. Y por lo general lo que hace un constructor es inicializar las variables de instancia o los atributos. Para este caso inicializamos C1, C2 y C3 a 0, ya que son contadores. Con esto entonces queda lista la implementación. Ya vimos la función ejecutar. Y una vez lista la interfaz y la implementación, ya se puede usar la clase contador rango de salarios. Obviamente después de crear objetos. Es más recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m. De ese modo se podrán importar desde las clases que la vayan a usar sin necesidad de copiar y pegar todo el código. Como en este caso todo está en un mismo archivo. Vamos a crear entonces ahora objetos de esta clase en la eso lo hacemos en el main. El main está entre las líneas 41 a 47. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main vemos en la línea 43 nombramos la clase contador rango de salario seguido de asterisco. Esto indica que vamos a crear un puntero. En este caso lo llamamos obj. OBJ es un puntero de la clase contador rango de salarios. Necesitamos que ese puntero apunte a un objeto de esta clase para poder usarla. Entonces simplemente lo instanciamos. Observe, invocamos al método alloc que reserva memoria dinámica a la clase contador rango de salario. Una vez reservada la memoria, invocamos a init, que es el constructor por defecto. Con esto queda definida la estructura de un objeto de la clase contador rango de salario, es decir, OBJ ya apunta a un espacio de memoria de la clase contador rango de salario y ya podrá usar esta clase, ya que ya tiene referencia a ella, o sea, a la interfaz y a la implementación.
Vemos entonces que simplemente es invocar la función ejecutar que soluciona el problema. Eso lo hacemos en la línea 44, entre corchetes. Primero se nombra el puntero, en este caso BJ, seguido de la función a invocar, o sea, ejecutar. Como no recibe parámetros, así lo dejamos. Igual irían separados por 2 puntos. Con esto el compilador salta de la línea 44 a la línea 16 y soluciona el problema. Línea 45, por último, relates es un método que permite liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita contar la cantidad de empleados que ganan entre un rango de salarios. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.